Muchas gracias al senador Waldo Fernández. Y ahora en el estudio nos acompaña Uziel Medina. ¿Cómo estás, Uziel? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muy bien, contento de estar aquí y en un día tan importante. Pues vamos a analizar de qué se trata este nuevo Poder Judicial, cómo es que debe funcionar, qué principios debe seguir, pero también revisar de dónde venimos, porque no es casualidad llegar a una reforma al Poder Judicial de este calado, a una elección judicial que prácticamente no se hace en ninguna parte del mundo, y me parece que hay que señalar que hubo una oportunidad para que el Poder Judicial iniciara esta reforma desde el interior. Muchas veces el presidente López Obrador lo dijo, ¿no? Debería de ser un análisis desde el interior que promueva esta reforma y no lo hizo. No se prestó el Poder Judicial a hacer esta reforma. Sí, justamente tuvimos un periodo en el cual el Poder Judicial se prestó al juego político más que a su tarea jurídica, su tarea jurisprudencial, vayamos a decirlo así, y que fue precisamente cómplice de la oposición que no supo debatir en las cámaras y quisieron utilizar el lawfare para detener el desarrollo de nuestro país. Se convocó al diálogo muchas veces y también se habló muchísimas veces de la necesidad de limpiar el Poder Judicial. Los propios ministros lo llegaron a reconocer. Bueno, la propia ministra Piña lo llegó a reconocer cuando ya era Demasiado tarde. prácticamente irreversible la reforma al Poder Judicial. Y esa confrontación donde inclusive, eh, tomándolo muy personal, la entonces presidenta del Poder Judicial, amedrenta al presidente de la mesa directiva del Senado, pues nos dimos cuenta que teníamos un Poder Judicial que ya había rebasado sus facultades, que ya se había prestado, inclusive lo vimos durante los procesos electorales, prestándose a este juego de diálogos en lo oscurito, con presidentes de los partidos políticos de oposición, con el entonces también consejero presidente del INE, y pues a los ojos de todo el país había necesidad de reformar el Poder Judicial. ¿Y cómo debe ser o deberá ser esta nueva era del Poder Judicial? Pues mira, platicando con quienes fueron candidatos a muchísimos cargos, tanto a ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces, muchos de ellos reconocieron la distancia que había entre el Poder Judicial con la población, que no había sensibilidad de lo que es la gente que reclama actos de justicia y que inclusive al no poder hacer obviamente propuestas, lo que sí fue explicarles a la gente cómo es que funciona el Poder Judicial. Y este tipo de experiencias yo creo que van a ser de mucha ayuda para que ahora las personas juzgadoras entiendan que no solamente sirven a la ley, sino que sirven a la gente que reclama justicia, que no es nada más la ley es la ley, sino que la interpretación de la misma norma tiene que ir en función de beneficiar al ciudadano que se ha visto afectado por alguna circunstancia que atentó contra su dignidad. Uno de los grandes retos es en los juzgados, ¿no? Los jueces son los primeros que reciben, no sé, el 80-90% de los casos los resuelve el primer nivel del Poder Judicial. ¿Cómo hacer que recupere la gente la fe, no sé cómo llamarlo, la credibilidad en este nivel del Poder Judicial? Pues yo creo que de entrada es necesario, por un lado, mantener la cercanía, no vamos a decir como si fuera tipo de campaña, pero sí de haber una cercanía del Poder Judicial como institución hacia la gente en el sentido de poder hacer trabajos de información, de cómo se debe procesar cualquier asunto jurídico, también de el empezar a juzgar con perspectivas, eso es muy importante. Yo voy a retomar mucho cuando, no recuerdo el nombre de esta niña a la cual la Suprema Corte le expedía una explicación muy fácil de entender, y empezar a salir un poquito de estos tecnicismos y poder generar esa coinonía con la comunidad, y también el que sepan, el saberse que ahora su posición no depende de un acuerdo de cúpula, sino que están siendo vigilados porque algunos de ellos podrán a lo mejor aspirar a subir en el escalafón.
saberse que si no cumplen con criterios de probidad, de honestidad, de imparcialidad, pues su carrera judicial pues podría quedarse truncada. Si te parece, Uciel, vamos a escuchar al ministro presidente electo, Hugo Medina, y regresamos a seguir platicando sobre esta nueva era del Poder Judicial. De nuestro país. Quiero agradecer también la presencia de mis compañeros y compañeras ministros y ministras que vamos a integrar la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando surgió la iniciativa de recibir el bastón de mando, ellos abrieron su corazón, su pensamiento para acompañar este momento importante. Tengan la seguridad que es una corte distinta, una corte diferente a las anteriores. Aquí el pensamiento y el corazón no lo va a guiar el poder ni el dinero. Bueno, escuchamos a Hugo Aguilar Medina, el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Uciel, ¿cómo garantizar que este poder judicial, este nuevo poder judicial, sea un contrapeso, sea uno de los tres poderes de la Unión que permita ese equilibrio de la República, y qué es un temor o es una de las críticas que se le ha hecho a este nuevo poder judicial desde la oposición? Bueno, de entrada creo que ya hay una garantía de ello en el hecho de que fueron electos popularmente y no por una designación presidencial cabildeada con la coordinación de la Junta de Coordinación Política del Senado, que eso es lo que a veces algunos omiten explicar. Así se elegía antes. La presidencia mandaba una terna y si el Senado la rechazaba, mandaba otra terna, y si el Senado la rechazaba, pues ahora sí, designación directa. Entonces era un truco bastante interesante. Hoy ya no existe eso. Hay unas molestias por parte de quienes se oponen a esta reforma judicial, porque decían, pues quienes ganaron, bueno, pues porque no fueron a apoyar a los otros, ¿no? Entonces, pues está de entrada esa, digamos, esa garantía que ya el hecho de que sean electos popularmente no mete mano otros poderes. Lo segundo de ellos es que ya hay al menos 3 ahí que ya habían estado. Entonces, ya sabemos cómo es que trabajan. Y a la fecha no hemos tenido ninguna situación de la cual quejarnos. Han actuado con muchísima probidad. Y vaya, también algo que a mí me gustaría destacar es el tipo de representación que hay hoy en la Corte. Tenemos por primera vez más mujeres que hombres. Hay un ministro que aparte es el presidente de la Suprema Corte, que es de origen indígena. Y tenemos a otro ministro que es pues, relativamente joven. Entonces podemos ver que hay ahora mayor amplitud en cuanto a lo que son las perspectivas, especialmente en cuestiones de minorías. Es importante lo que señalas porque de repente no se conocía muchas veces, ¿no?, cómo se conformaba la Suprema Corte de Justicia. Norma Piña fue la peor evaluada de esa terna en la que fue propuesta. Se hablaba mucho de la carrera judicial, pero en el mismo análisis que hace el Poder Judicial hace un año, ya una vez que estaba casi aprobada la reforma judicial, se ve que había 80% de nepotismo, había muy poco evaluación sobre el proceder de los jueces. ¿Cómo va a cambiar esto en los siguientes años con el nuevo Poder Judicial? Bueno, naturalmente será un proceso de reestructura, de mucho aprendizaje, es un cambio de paradigma. Yo creo que aquí importa mucho la participación ciudadana, la vigilancia, de que estemos monitoreando qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, cuáles son los criterios que emplean para generar jurisprudencia. Hoy creo que ha habido mucho más interés en involucrarse, inclusive de los que no votaron, que ahora están al pendiente de qué fue lo que no votamos, ¿no? Ahí cumplió, ¿no? Yo creo que ahí cumplió un objetivo la reforma. El hecho de que se abriera el Poder Judicial, aunque no quisiera la reforma, la gente se empezó a fijar en qué están haciendo los ministros, qué están haciendo los magistrados, entender qué es un ministro y qué es un magistrado. Sí, la diferencia tan solo de lo que hace un ministro, un magistrado, un juez, y los diferentes tipos de acción
jurídica que atienden, ¿no? Entonces, yo creo que ha empezado a generar mucho más interés, inclusive de las personas que dicen que este es el acabose y que ya desapareció la república y todo eso. Pues tan solo es el hecho de estar tanto parloteando eso ha generado también en las redes las discusiones donde muchos les preguntan, bueno, y a ver, dinos, pues cuál es el peligro, y empiezan a surgir los debates en las propias redes. Entonces, yo creo que sí estamos frente a una democratización real, no solo del Poder Judicial. Hoy tenemos que los tres poderes de la Unión están democratizados. Qué mejor ejemplo de una república. Perfecto. Y bueno, también ya escuchamos la opinión de Uziel, ya escuchamos al ministro Hugo Aguilar, ahora queremos escucharlos a ustedes. Por eso, nuestra compañera Daniela Albarrán salió a las calles a preguntarle sobre esta posibilidad que se abre de elegir a los miembros del Poder Judicial. Muy buenas tardes, Gustavo, y un saludo a todo el público de SPR Informa. Nos encontramos aquí a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un día histórico para todos. Hoy los nuevos jueces electos por voto ciudadano tomarán protesta y estamos aquí para conocer la opinión de las personas sobre este importante cambio en el sistema judicial mexicano. Yo estoy aquí para participar y atestiguar la toma de protesta de una nueva Suprema Corte de Justicia para la Nación, que me parece que es trascendental e histórica porque pues está integrada por la decisión y participación mayoritaria del pueblo. Tenemos la expectativa y la esperanza de que con estas transformaciones, estos cambios que se están dando, podamos tener un cambio histórico de aplicación de la justicia de acuerdo a las necesidades reales que el pueblo tiene en materia agraria, en materia penal, en materia civil, en todos los órdenes de la aplicación de la justicia. Lo mejor que pudo haber pasado en el país. Anteriormente nadie del pueblo los ponían los gobiernos a su favor y a su antojo. Hoy lo que está pasando es lo mejor que puede pasarle a México. Pues creo que hemos estado un poquito rezagados en esa cuestión, pero pues ahora con la reforma que se hizo a este gran elemento y sobre todo pues que vamos a tener a nuestro ministro, al licenciado Hugo Aguilar, pues que es una persona que viene trabajando de la mano con los pueblos originarios principalmente, ¿no? Y pues considero que estamos cumpliendo con esa parte del humanismo mexicano que nos heredó nuestro expresidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. La verdad, la resistencia en la que nos hemos mantenido los pueblos originarios ha valido la pena. Hoy se cae una de las grandes mafias que existían dentro de la Procuración de Justicia con el hermano indígena Hugo Aguilar, que hoy toma protesta como primer magistrado indígena. Estoy de acuerdo que hayan cambiado los jueces, señores, porque era pura corrupción. No se les podía uno acercar porque lo rechazaban a uno. Para ellos el pobre siempre estuvo mal. Para ellos el que tenía dinero, ese era el que valía. Como hemos podido observar, la respuesta ciudadana ante este evento histórico ha sido significativa. Esperemos que las voces hoy expresadas sean escuchadas y que este momento marque un inicio en la nueva etapa del Poder Judicial en México. Regresamos al estudio. Muchas gracias a Daniela Albarrán. Y bueno, Uziel, para ir cerrando esta plática, ya hablabas de que tenemos que vigilar a este Poder Judicial para que no repita esas prácticas de sabadazos, de encajonar archivos, de liberar criminales de manera muy cuestionada. ¿Cómo tenemos que irle exigiendo ese camino al Poder Judicial? Bueno, yo creo que nos dice mucho la opinión de la gente que sale ahorita en las entrevistas en la calle, que está muy atenta, que contrario a lo que dicen los medios corporativos, de que la gente no sabe, al contrario, la gente está muy informada y de alguna manera, pues de entrada está la movilización, la gente sabe movilizarse. ¿Cuántas veces no hemos visto la Suprema Corte, afuera de la Suprema Corte, manifestaciones, pues precisamente protestando cuando la Suprema Corte actúa mal? Se puede hacer lo mismo en los tribunales, en los juzgados, donde ha habido estos sabadazos, donde ha habido estas
expresiones como muy lamentable, ¿no? De pues como la niña no supo a qué hora fue agredida, entonces liberamos al agresor, ¿no? Ya estamos cansados de eso y justamente la gente dio su apoyo a aquellas personas que se habían comprometido precisamente al opuesto, al decir aquí no hay conflictos de interés, aquí vamos a ver porque la ley se cumpla a favor de quienes han sufrido injusticias. Entonces, pues está esa vigilancia de parte de la población, la gente que está debatiendo en las redes, en las calles, en todos los espacios donde se puede abrirse al debate. Obviamente, pues esto no se va a ver en los medios corporativos, pero que también son los medios que ya cada vez menos audiencias tienen. Y creo que le diste al clavo porque la gente está entendiendo la transformación. A mí me molesta mucho cuando dicen es que los programas sociales le están dando dinero a la gente y por eso votan por ellos. Me parece que sí hay un cálculo político de las personas y están entendiendo perfectamente lo que está pasando. Sí, justamente. La verdad es que hoy la presidenta dio un número más o menos de cuántos están recibiendo apoyos. Estamos hablando de cerca de 30 millones, que en realidad pues no es toda la población de nuestro país. Entonces, pensar que por 30 millones de personas ahora todo el país está comprado, pues no, o sea, el país somos casi 130 millones. Entonces, no cuadran esos argumentos de parte de la oposición que debería ya ir replanteando, si de verdad quiere estar en la palestra, debería ir replanteando lo que está argumentando. Muy bien, muchas gracias, Uciel Medina. Estamos por despedirnos. No sé si te gustaría cerrar con algo. ¿A qué le tenemos que poner atención a este nuevo Poder Judicial? ¿Dónde debemos de tener la atención? Pues mira, yo creo que de entrada estamos en un mes de mucha celebración. El primer informe de la primera presidenta y la primera Suprema Corte electa, con el primer presidente de la Suprema Corte indígena electo. Entonces, pues creo que es motivo de celebración, además de las fiestas patrias. Y bueno, en el tema de prestarle atención, pues seguir en el debate, sencillamente, seguir en el debate, escudriñar a todos los que hoy están ejerciendo esos cargos, los más de 800 cargos, y denunciar en caso de que alguno no esté cumpliendo con su tarea, porque así lo dice el juramento, que la nación me lo demande. Muy bien, muchas gracias a Uciel Medina, muchas gracias a la gente que hizo posible este programa, en los controles de Altavoz Radio, en los controles de Imer Noticias, a nuestros compañeros reporteros. No se olviden que ahorita a las 7 de la noche los medios públicos inician una transmisión conjunta para darle seguimiento a la ceremonia en el Senado de toma de protesta de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. SPR Informa. Tus causas son noticia.